integral de la derivada de logaritmo natural. Entonces tendremos que menos C por R por el logaritmo natural de la temperatura final entre la inicial es igual al logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Aquí, para eliminar este signo negativo, temperaturas, entonces me queda que se ve entre el logaritmo natural a la hora de la temperatura inicial entre la final será igual al logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Y bueno, aquí aplicando leyes de los logaritmos, me quedaría que el cociente de temperatura inicial entre temperatura final elevado a la CR es igual al volumen final entre el volumen inicial. Y en esta ecuación 8 tendremos una expresión que nos permite evaluar el cambio de temperatura y volumen en un proceso adiabático. Esta ecuación 8 la puedo expresar también de la forma, es decir, puedo pasar el exponente al otro lado. Entonces me quedaría que la temperatura inicial entre la temperatura final es igual al volumen final entre el volumen inicial elevado a la R entre CB. Las dos ecuaciones son la misma expresión. Ahora tengo que R, recordemos que la diferencia de capacidades calóricas CP menos CB es igual a R. Si sustituyo esta expresión de las capacidades en la ecuación 9, entonces tendremos que la temperatura inicial entre la temperatura final será igual al volumen final entre el volumen inicial elevado a la CP menos CP. Aquí puedo separar esta diferencia en los exponentes. Entonces tendremos que la temperatura inicial entre la temperatura final es igual al volumen final entre el volumen inicial elevado a la CP entre CB menos CB entre CB. Entonces CB entre CB es igual a 1. Y me quedaría que la temperatura inicial entre la temperatura final es igual al volumen final entre el volumen inicial elevado a la CP entre CB menos 1. Este CP entre CB se conoce como coeficiente adiabático entre CB y se representa con la letra gamma. Entonces nos quedaría que la temperatura inicial entre la final es igual al volumen final entre el volumen inicial elevado a la gamma menos 1. La gamma es el cociente de las capacidades P y CB. Entonces tenemos aquí la ecuación 11 nos sirve para evaluar el cambio de temperatura y volumen en el proceso adiabático, al igual que las ecuaciones 8 y 9. Podemos usar cualquiera de estas tres, dependerá pues de los datos que tenga un determinado problema. Si tengo datos de capacidad calorífica y volumen constante, bueno, puedo usar la ecuación 8 o 9. Si tengo el dato del coeficiente adiabático, puedo usar la ecuación 11. Ahora vamos a buscar una ecuación para evaluar los cambios de presión y volumen en un proceso adiabático. Para ello, vamos ahora a poner la ecuación 11 en términos de presión y volumen, sustituyendo a la temperatura por la unidad de gases ideales. Es decir, donde gases ideales tenemos que la temperatura es igual al cociente de la presión por volumen entre N por R. Sustituyendo este valor de la temperatura en 11,
nos quedaría que la presión 1 por el volumen 1 entre NR entre la presión 2 por el volumen 2 entre NR será igual al volumen 2 entre el volumen 1 elevado a la gamma menos 1. Aquí N y R pues son constantes. Entonces reduciendo nos queda que la presión 1 por el volumen 1 entre la presión 2 por el volumen 2 es igual al volumen 2 entre el volumen 1 elevado a la gamma menos 1. Aquí puedo separar estos productos y pasar el volumen del otro lado para tener todos los volúmenes de un lado y las presiones de otro lado. Entonces, separando el producto, presión 1 entre presión 2 por volumen 1 entre volumen 2 es igual a volumen 2 entre volumen 1 elevado a la gamma menos 1. Y ahí pasando los volúmenes me queda que la presión 1 entre la presión 2 es igual al volumen 2 entre el volumen 1 por el volumen 2 entre el volumen 1 elevado a la gamma menos 1. Como aquí tengo la misma base del exponente, pues sumo exponentes, ¿no? Entonces presión 1 entre presión 2 es igual a volumen 2 entre volumen 1 elevado a la gamma menos 1 más 1. Por lo que me queda que presión 1 entre presión 2 es igual a volumen 2 entre volumen 1 elevado a la gamma. Aquí tienen la ecuación 13, la expresión que representa el cambio de presión y volumen en un proceso adiabático. Esta misma expresión la puedo poner de manera lineal, diciendo que la presión 1 por el volumen 1 a la gamma será igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma. Y ahora nos falta una ecuación donde tengamos el cambio simultáneo de presiones y temperaturas para un proceso adiabático. Esa, a ver, la base de tarea. Aquí vas a sustituir al volumen de gases ideales para que le quede una expresión en función de presión y temperatura. ¿Ok? Ahora, para evaluar el trabajo adiabático, este trabajo adiabático vamos a partir de esta ecuación 14, donde tenemos que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma será igual a la presión final por el volumen final a la gamma, y si el proceso se llevara a cabo en 3 etapas, este sería igual a la presión 3 por el volumen 3 a la gamma, y así dependiendo de las etapas, de tal manera que el producto PV a la gamma siempre va a ser constante. Aquí derivando la ecuación 15, tenemos que presión por volumen a la gamma es una, por lo que derivando nos quedaría como que es la derivada de un producto a la n, sería n, que es gamma, por la presión por el volumen a la gamma menos 1 por la derivada de volumen, más el segundo, que es volumen a la gamma, por la derivada de presión, y eso sería igual a 0. Aquí, para eliminar este exponente de volumen a la gamma menos 1, divido toda esta expresión entre volumen elevado a la gamma menos 1. Y entonces me quedaría que gamma por la presión por el volumen a la gamma menos 1 por la derivada de volumen, más volumen a la gamma por la derivada de presión igual a 0 entre volumen a la gamma menos 1. Aquí, bueno, podemos ver que este término se elimina con este, y este con este me quedará 1. Reduciendo la ecuación, tenemos que gamma por la presión por la derivada de volumen más el volumen por la derivada de la presión es igual a 0.
Aquí despejando, volumen por la derivada de presión será igual a menos gamma por la presión por la derivada de volumen. La presión vamos a nombrarle 16. Y ahora tenemos, a partir de gases ideales, vamos a derivar la ecuación de gases ideales como claro. Pues derivando gases ideales, tendremos aquí la derivada de un producto, que es la presión por la derivada de volumen más el volumen por la derivada de presión, igual a NR por la derivada de temperatura. Aquí en esta ecuación 18 vamos a sustituir la ecuación 16, que presenta el volumen por la derivada de la presión. Entonces, sustituyendo, nos va a quedar que la presión por la derivada de volumen menos gamma por la presión por la derivada de volumen es igual a NR por la derivada de temperatura. Aquí factorizando gamma, nos quedaría que 1 menos gamma multiplica la presión por la derivada de volumen y eso es igual a NR por la derivada de la temperatura. Aquí despejando a la presión por la derivada de volumen, esto sería igual al cociente de NR por la derivada de temperatura entre 1 menos gamma. Integrando la ecuación 19, tenemos que la integral de la presión por la derivada de volumen es igual a la integral de NR por la derivada de temperatura entre 1 menos gamma. Aquí voy a considerar el intervalo de temperatura inicial y final. Entonces tengo que el trabajo máximo desarrollado en un proceso adiabático será igual a NR por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial entre 1 menos gamma. Y con esta ecuación 20 podemos evaluar el trabajo adiabático. Aquí recuerde que gamma es el cociente, el coeficiente adiabático, que resulta de dividir la capacidad calorífica presión constante entre la capacidad calorífica volumen constante. Entonces, finalmente, en resumen, tenemos para un proceso adiabático qué ecuaciones puedo usar. Pues en un proceso adiabático tenemos que el calor es cero, el cambio de energía interna es igual al trabajo, del signo contrario. Podemos usar la ecuación general de gases. Y aquí tenemos ecuaciones para evaluar temperatura y volumen en función del coeficiente adiabático, temperatura y volumen en función de la capacidad calorífica a volumen constante, presión y volumen elevado a la gamma, el trabajo isotérmico. Tenemos que la diferencia de capacidad es igual a R. Y el cociente adiabático, pues el gamma es igual a la constante capacidad calorífica presión constante entre la capacidad calorífica volumen constante. Y el cambio de energía interna es igual a NSB por delta T. Y el cambio de entalpía es igual a NSP por delta T. Y como tarea le queda determinar una ecuación en función de presión y temperatura para un proceso adiabático a partir de la ecuación 14, donde tenemos que presión inicial entre presión final será igual a volumen final entre volumen inicial, y aquí sustituimos al volumen de gases ideales. Entonces, a ver cómo le queda esa ecuación. Queremos una ecuación que esté en función de la presión y la temperatura. Entonces, bueno, ese ejercicio queda como tarea. Y vamos a hacer un ejercicio, un problema de aplicación de el proceso adiabático.
5 litros. Calcular la presión final, la temperatura final, el trabajo desarrollado, la variación de energía interna y la variación de entalpía. Este gas tiene un valor de capacidad calorífica a presión constante de 4.94 calorías sobre mol por grado Kelvin. Entonces, bueno, aquí nos indica que es un proceso adiabático, ¿no? Tenemos como datos el peso del gas, que son 10 gramos de argón, la temperatura inicial, y tenemos la compresión de volumen de 8 litros a 5 litros, volúmenes inicial y final. Y la capacidad calorífica, la presión constante, CP, que es de 4.94. Debemos conocer la temperatura final, la presión final, el trabajo, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Bueno, también, bueno, de tabla periódica podemos tener el peso atómico del argón, que es de 40, ¿no? El peso atómico. Aquí, ¿qué fórmula me conviene usar para calcular presión, temperatura, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entalpía? Bueno, pues tengo varias opciones, no tengo varias fórmulas. Por ejemplo, tengo que puedo usar la ecuación de gases ideales para calcular presiones o temperaturas dependiendo de los datos. Tengo la expresión para trabajo adiabático en función de presión y volumen. También tenemos en función de temperaturas y volúmenes. Para la energía interna será igual a NSB por delta T, para la entalpía, NSP delta T, para el trabajo adiabático, puedo usar la ecuación que acabamos de obtener, donde dice que es NR por el cambio de temperaturas entre 1 menos gamma. Entonces, bueno, para empezar podemos calcular las moles. Sería el peso del argón entre su peso atómico. Muy bien, ahora tengo tenemos como datos
datos de las condiciones iniciales, temperatura y volumen, podemos calcular la presión. Tenemos 2 de los 3 parámetros, ¿verdad? Podríamos calcular la presión inicial con gases ideales. Vemos que la presión inicial es igual a N por la temperatura inicial entre el volumen inicial, ¿no? Y eso sería igual a ¿cuánto? Inicial son 290 Kelvin. Inicial que es de 8 litros. Muy bien, pues ya tenemos la presión inicial y con la expresión del cambio de presión y volumen adiabáticos podríamos calcular la presión final, dado que tenemos el volumen final. Aquí nos falta conocer al coeficiente adiabático gamma. Tengo C, me faltaría conocer a CB, que tenemos la respuesta de CP menos CB es igual a una constante que es R. De aquí despejando, CB sería igual a R menos CP. Entonces CB es igual a CP, es 4.94 menos R. Profesora, ¿qué significa R? La constante universal de los gases. Nada más que aquí la estamos usando con unidades de energía, porque estamos buscando energía. A diferencia del valor que usamos en la ecuación general de gases ideales.
buscábamos presión, pues ella tendría que tener unidades de presión, pero aquí debe tener unidades de energía. R igual a 1.987. Así tengo que CB es igual a 2.953 calorías sobre mol por grado Kelvin. Y ahora puedo calcular ese coeficiente adiabático. Ese coeficiente es igual al cociente de capacidades caloríficas, ¿no? CP entre CB. $1.66. Muy bien, entonces ahora con este podemos calcular el volumen final. Dado que ya tengo los dos volúmenes, y la presión inicial, puedo calcular la presión final. ¿Cómo quedaría esa presión final? Quedaría que la presión final es igual al cociente de presión inicial por volumen inicial elevado al coeficiente gamma entre el volumen final elevado a este coeficiente. Calculamos que era de 0.4 atmósferas por que es de 8 litros elevado al coeficiente adiabático entre el volumen final elevado al coeficiente adiabático, volumen final que es de 5 litros. Y con esto tendremos la presión final.
Eso nos daría 1.614 atmósferas, ¿verdad? Y bueno, pues ya calculamos la presión final. Ahora, para calcular la temperatura final, puede ser con ecuación general de gases o con ecuación de temperaturas y volúmenes. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál procedimiento? Temperaturas y volúmenes. Muy bien, con la ecuación temperaturas y volúmenes. Vamos a despejar a la temperatura final. ¿Cómo quedaría? Quedaría la temperatura inicial entre 1. Nos quedaría de esta manera. Entonces, haciendo los cálculos, ¿cuánto nos da? $398 Kelvin. Muy bien, esa sería nuestra temperatura final. Sí. Bueno, a mí me queda 395, pero está bien. 398 Kelvin, muy bien. Entonces, tenemos final de la temperatura. Se va de abajo, ¿verdad? De abajo. Adiabático, bueno, pues es el que desarrolla el gas, en este caso. Sería NR por la diferencia de temperaturas entre 1 menos gamma. Esto es haciendo operaciones, tenemos que N, que son 0.25 moles, por R, aquí
aquí hay que trabajar R en unidades de energía porque busco el trabajo que es, tiene unidades de energía. Entonces, como estamos trabajando con calorías, sería 1.987 calorías sobre mol grado Kelvin. Ahora por la diferencia de la temperatura final, menos la temperatura inicial, entre 1 menos gamma. Menos 79.4. Menos 79.4, muy bien. Estas son calorías. Y bueno, pues sí, es un trabajo, es una compresión, ¿verdad? Entonces es negativo. Menos 79.4 calorías. Muy bien. Finalmente nos falta el trabajo de desarrollo, la variación de energía interna y la variación de entalpía. Bueno, aquí casi nos da lo mismo que el trabajo, o sea, podemos calcular delta E y el trabajo con la misma ecuación. Aquí podemos decir que esto es 79.4 calorías. Y luego para el cálculo de la entalpía, ahora será delta H, igual a N por CD por delta T. CP, alias PEN, 494.
PP es calor específico a presión constante, ¿verdad? Capacidad calorífica, presión constante, así es. Muy bien, pues como ve, ahí tiene la aplicación a un proceso adiabático que, como vemos, pues es un poquito más laborioso. Hay que usar, aquí ya no puedo usar ni Boyle, ni Charle, ni Gay-Lussac, tengo que usar estas fórmulas de cambios de volúmenes y presión adiabáticas. Entonces me dice que se comprime. Por lo tanto, el trabajo debe ser negativo. Y en un proceso adiabático, para que se lleve a cabo la compresión, el gas se calienta. Que va a venir hasta este tema. Así es. Todavía tenemos, bueno, la siguiente clase. Si tiene dudas, pues avísenos. Yo le recomiendo que resuelva, váyase a su libro de físico-química o termodinámica y busque problemas de aplicación de la primera ley. También viene de gases, problemas de aplicación de gases ideales, Dalton, Amagat, Graham, Van der Waals, Berthelot. Pues así viene un poquito laborioso este examen. Y bueno, pues sería entonces esto todo por hoy. Felices vacaciones, cuídese muy bien. Estamos viéndonos de regreso el día 25 de abril. Gracias, maestra, igualmente. Disfrútalo mucho. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profesora. Buenas vacaciones.